Una buena anamnesis representa el 95 al 99% del diagnóstico del paciente. Hola, hoy día vamos a repasar cómo rellenar correctamente una historia clínica. Recordemos que los tipos de historia clínica hay historia clínica de emergencia, de consulta externa y de hospitalización. A su vez la vamos a clasificar según la especialidad, ya sea medicina interna, cirugía, pediatría o ginecología. En este caso vamos a repasar una historia clínica de hospitalización. Recordemos que la primera parte que hay que llenar es la parte de filiación, siendo esto la historia clínica, el número de historia clínica, la fecha de nacimiento del paciente, la fecha en la que se está internando, el servicio en el que se está internando, el estado civil del paciente, si es soltero, casado, viudo, divorciado, masculino, femenino, su edad, el apellido paterno, materno y sus nombres. Es también importante recordar colocar si los datos obtenidos son del paciente o de sus familiares. O si son otros, puede ser que el paciente sea un accidente de tránsito y que lo traiga un paramédico o lo traiga la policía, en este caso marcamos otros y vamos a dudar de la veracidad de los datos, ¿no? Por eso, ¿son confiables los datos? Sí, no. Eso ya depende en la forma, en el tono de voz y con la consistencia de la información con la que te brindan. En la anamnesis hay que colocar lo que es la queja principal, ¿no? Vengo con fiebre, y dolor de espalda, o me duele la espalda y tengo dificultad para respirar, se anota. En la historia de la enfermedad actual, en la medida de lo posible hay que escribirlo como nos lo cuenta el paciente y utilizar la terminología médica entre paréntesis. Siempre recordando el inicio, cómo comenzó, qué pasó después de que comenzó y cómo se encuentra actualmente. Y detallar en la historia de la enfermedad actual si el paciente ha ido a otros hospitales y lo han derivado por la complejidad del caso o no. En los antecedentes patológicos vamos a evaluar los antecedentes quirúrgicos, si es que lo han operado al paciente, antecedentes patológicos como tales, si tiene enfermedades o no, antecedentes ginecológicos en las mujeres para saber la fórmula obstétrica, gestas, cesáreas, partos, abortos. Los antecedentes alérgicos para saber si el paciente cuenta con alguna alergia, los antecedentes eh, transfusionales, si el paciente ha recibido transfusión sanguínea o no. En el tratamiento actual vamos a colocar lo que es la parte del tratamiento que recibe el paciente. Si el paciente es un hipertenso, ¿qué medicación toma? ¿Hace cuánto tiempo lo toma? ¿Y con qué frecuencia lo toma? Por ejemplo, es un paciente de 58 años que es hipertenso, diagnosticado hace 14 años, medicado con losartán 25 miligramos cada 12 horas. ¿Hace cuánto? No hay que olvidarse hace cuánto. Hace 10, 14 años. O puede ser menos, puede ser que haya comenzado con otro tratamiento y haya cambiado necesariamente a otro tratamiento según cómo ha ido evolucionando la enfermedad. En los antecedentes personales no patológicos evaluamos los distintos hábitos del paciente. El alimenticio, vamos a ver si es una dieta rica en proteínas, baja en proteínas, normocalórica, hipercalórica, hipocalórica, rica en fibras vegetales, pobre en fibras vegetales, ¿no? En cuanto a la diuresis y a la catarsis, vamos a evaluar y preguntar al paciente cuántas veces va al baño a hacer pis y caca al día. Continuamos con los hábitos y preguntamos si fuma, si bebe, si fuma, cuántos cigarrillos fuma, hace cuánto tiempo fuma. Si bebe alcohol, si el alcohol es de forma social, si es crónico, si es dependiente, si no es dependiente. De la misma forma, si usa drogas estupefacientes. Si el paciente dice sí, es importante preguntar qué tipo de droga es la que consume y si esa droga lo ha convertido en dependiente o no. Si el paciente no está en sus cabales para responder estas preguntas y el familiar o el acompañante desconoce, preferentemente hay que dejarlo en blanco para luego rellenarlo cuando el paciente se encuentre en las posibilidades de hacerlo o cuando el familiar cercano llegue y conozca sobre estos datos. En los antecedentes socioeconómicos hay que preguntar si el paciente nació en qué departamento, si vivió en el campo y dónde vive actualmente.
Este último, en donde vive actualmente, hay que preguntarle también si cuenta con los servicios básicos necesarios: agua potable, alcantarillado y electricidad. Asimismo, hay que preguntarle sobre su actividad física, si el paciente es activo, si es medio o si es sedentario. Si es medio activo, hay que preguntarle si practica algún deporte. El tipo de actividad laboral. El tipo de actividad laboral nos ayudará a determinar el riesgo laboral que tiene el paciente, si tiene predisposición a estresarse, y una exposición epidemiológica, dependiendo del trabajo o el ambiente en el que vive, si hay exposición a chagas, fiebre amarilla, paludismo, dengue o productos químicos. En los antecedentes familiares, hay que preguntar si hay una predisposición o una herencia a cualquiera de estas enfermedades. De tener una predisposición o herencia a cualquiera de estos, hay que especificar aquí. Si tiene predisposición a tener una enfermedad neoplásica, una enfermedad cardíaca y una enfermedad endocrina, hay que colocar enfermedad cardíaca, madre hipertensa, padre cáncer de, de un linfoma y abuelo materno diabetes. Una vez que si nuestro paciente es hombre y hemos terminado en esta parte de aquí, obviamos está el resto de los antecedentes. No se llena porque no hay necesidad. Ahora, en caso de que el paciente no tuviera ninguna predisposición o herencia, paciente con familiares aparentemente sanos. Eso se debe colocar en la historia clínica. Si la paciente es mujer, pasamos a llenar aquí los antecedentes ginecológicos. ¿Cuándo tuvo su primera menstruación? Si sus menstruaciones son regulares o irregulares. La fecha de última menstruación. Según la fecha de última menstruación nos podrá indicar si la paciente está embarazada o si se encuentra en la menopausia. Asimismo hay que llenar la fórmula obstétrica. ¿Cuántos embarazos de estos embarazos? ¿Cuántos partos hubieron? ¿Cuáles fueron cesáreas? ¿Cuáles fueron abortos? Otros datos importantes sería si en alguno de los embarazos, si la paciente presentó eclampsia, preeclampsia, síndrome de HELP, ¿no? Es importante. En los antecedentes pediátricos, ya en la primera la parte que son los antecedentes paternos, la edad de la madre y la edad del padre. Luego de haber llenado esta parte de la información de los padres con su edad, se llenan los antecedentes gestacionales. ¿Qué número de hijo es? ¿A qué edad gestacional nació? ¿Con cuántos kilos nació? ¿O con cuántos gramos en caso de que haya sido prematuro? ¿Cuántos centímetros midió? El Apgar. Normalmente el Apgar las madres no se acuerdan, pero suelen estar anotados en el carnet de vacunación. Es importante pedirle el carnet de vacunación a la madre al momento de que lleva a su hija al hospital. Porque aparte de poder controlar todos estos datos, podemos hacer un registro de las inmunizaciones, saber cuáles son las vacunas que ha recibido y cuáles le falta por recibir. Asimismo, también tenemos que preguntar cómo fue el tipo de parto, dónde se atendió el nacimiento de este niño, si fue en un hospital, en un centro de salud o en su domicilio. Si hubo complicaciones durante el parto o en el recién nacido. Asimismo, hay que preguntarle sobre la lactancia. Si la lactancia fue exclusivamente por la madre, hay que anotarlo cuántos meses o cuántos años recibió. Si fue artificial, se marca artificial. Si recibió leche materna y leche artificial, se le marca mixto. Cuando ya se ha completado todo lo que son los antecedentes patológicos y no patológicos del paciente, pasamos al examen físico. El examen físico se divide en dos: el examen físico general y el examen físico segmentario. En el examen físico general vamos a evaluar primeramente el estado general. Si el estado es bueno, si es regular o si es malo. El estado de conciencia del paciente. Si el paciente está con una conciencia normal o si está alterado. Pero para poder determinar esto tenemos que saber el Glasgow. Si es 15 de 15 o si es abajo de 15.
Si está por debajo de 14 el Glasgow, vamos a decir que está con una conciencia alterada, un estado de conciencia alterado. El estado general normalmente del paciente va a ser de regular a malo, nunca va a ser bueno porque si fuera bueno no estaría acudiendo al hospital. En la constitución física nos fijamos si el paciente es flaco, si es desnutrido, si es obeso, si es rellenito. De manera que vamos a llenar endomorfo, si es flaquito, mesomorfo, si es rellenito, ectomorfo, si es obeso. El estado nutricional vamos a poner si es bueno, si es regular o si es malo, dependiendo de los hábitos alimenticios que nos comente el paciente. En la posición o actitud vamos a evaluar si el paciente está sentado, si está en bipedestación o si está echado. Si está echado el paciente, vamos a poner si está en decúbito dorsal, en decúbito supino, en decúbito lateral. Las facies, es importante identificar el tipo de fascia del paciente, ya que la cara del paciente nos va a decir cómo se encuentra, si está con una fascia dolorosa, si está con una fascia de cara de luna llena, eh, entre otros. Es importante igual evaluar la piel y las mucosas, si están estas histéricas, si están cianóticas, si está hidratado, si está deshidratado. Es igual importante el peso y la talla y el índice de masa muscular para todos los pacientes, porque teniendo estos datos vamos a saber nosotros exactamente según la medicación que vaya a requerir y especialmente si es paciente pediátrico, cuál es la dosis que es necesaria para cumplir su tratamiento. Posterior a eso vamos a llenar los signos vitales. Normalmente se colocan los signos vitales con los que ingresó a la emergencia y si no se encuentran esos datos o si ya pasó bastante tiempo, se le tiene que tomar nuevamente la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, si tiene un ritmo regular o irregular, la temperatura, sea axilar u oral y preferentemente igual aquí se le tiene que tomar la saturación por oxígeno. Una vez terminado el examen físico general, vamos a pasar al examen físico segmentario, donde vamos a evaluar en la cabeza, el cráneo, la cara, los ojos, la nariz, entre otros elementos que forman parte de la cabeza. Vamos a ver si es simétrico, si es asimétrico, si hay presencia de cicatrices, si está cianótico, si no está cianótico, si está histérico, si no está histérico, si las pupilas están isocóricas, anisocóricas, si están con midriasis, miosis, si la boca es simétrica, si la dentición es completa o incompleta, entre otros. Vamos a luego evaluar el cuello. En el cuello vamos a evaluar la estructura, si es cilíndrico, si es simétrico, si es asimétrico. De la misma forma vamos a determinar si hay presencia de ganglios o una cadena ganglionar alrededor del cuello o la tiroides. Se palpa la tiroides y se identifica si está normal, si, no, si el paciente hubiera sido operado de una tiroides, verificar que no existe ninguna masa residual, si hay presencia de bocio o no hay presencia de bocio o ingurgitación yugular o incluso la presencia de cicatrices. En el tórax vamos a evaluar la inspección, palpación, percusión y ocultación. En la inspección vamos a ver si es simétrico y expansible. En la palpación vamos a ver si hay eh, elasticidad y expansibilidad regular, simétrica o asimétrica. En la percusión vamos a ver si hay un sonido pulmonar, si es normal, si hay un sonido mate, ya nos hace pensar que el paciente está con una patología. Y en la auscultación vamos a ver la inspiración y en la expiración, si hay estridor, si hay sibilancia, si hay roncus, si está el murmullo vesicular abolido o disminuido. ¿No? De la misma forma, en el tórax se evalúa el aparato cardiovascular, en el que se anota los cuatro focos de auscultación, si los ruidos son ruidos cardíacos rítmicos, normofonéticos, disfonéticos, disrítmicos, si hay sonido de galope, si hay, se ausculta tercer, cuarto ruido, o si se ausculta algún soplo y en qué grado de soplo se lo ausculta. En cuanto a las mamas, vamos a evaluar su morfología, si son simétricas, si son asimétricas,
si son pares o impares. Puede ser impares porque el paciente puede haber tenido el antecedente de un cáncer de mama y le pueden haber hecho una mastectomía parcial o radical, dependiendo a cuál haya sido el grado, ¿no? Y aparte de evaluar si es simétrico, asimétrico, si es turgente, si no es turgente, si los pezones están invertidos o están normales, vamos a hacer la palpación buscando nodulaciones o adenomegalias. Y en la embarazada es importante evaluar este aspecto de las mamas para saber si hay secreción de calostro o no. Continuando con el examen físico, vamos a encontrar en el abdomen, vamos a hacer una inspección, este es especial. En el abdomen se inspecciona, se ausculta primero para no alterar los ruidos que puedan existir en el abdomen. Luego, de la auscultación se pasa a la palpación y de la palpación a la percusión. Es importante que aparte de la inspección tenemos que ver si hay cicatrices, si no hay cicatrices, o si hay presencia de bolsa de colostomía. El paciente puede ser colostomizado, no puede estar colostomizado, presencia de drenaje, porque puede ser postquirúrgico y esté entrando a la terapia intensiva, o esté saliendo de terapia intensiva, sea el cual sea el caso del paciente. Las visceromegalias vamos a detectar a la palpación si hay una hepatoesplenomegalia o solamente hepatomegalia o solamente esplenomegalia. En la percusión vamos a ver si hay timpanismo, si hay hipertimpanismo o si hay un sonido mate. En los miembros superiores e inferiores vamos a evaluar su simetría, la escala de fuerza muscular, vamos a ver el llenado muscular, el llenado capilar, cuánto tarda, ¿no? Y si esto obedece a las órdenes y si realiza las funciones que se le ordenan. En cuanto al neurológico, se le va a evaluar nuevamente la escala de Glasgow, se va a poner paciente orientado en tiempo y espacio con escala de coma de Glasgow de 14 o de 15, o dependiendo de la puntuación en la que vaya uno a obtener el paciente. Pupilas, el examen de pupilas se le realiza nuevamente y si se le puede hacer más detalladamente la prueba de audición entre otras pruebas, ¿no? Si hay signos de Babinski, si hay signos meningeos, y, entre otros. En el genito urinario, vamos a evaluar si los genitales son acordes a la edad y al sexo del paciente, si no hay cicatrices, si no hay alteraciones, si está con sonda Foley, si no está con sonda Foley. Vamos a ver si en el niño si no hay un retraso en el descenso testicular, si los labios vaginales en la niña están pegados, ¿no? Eso ya va a depender dependiendo del paciente. En cuanto a lo vascular y al linfático, se tiene que hacer una exploración de las principales cadenas ganglionares, los axilares, los cervicales y los inguinales, buscando si hay presencia de ganglios infartados o no. Y en cuanto al vascular, si hay presencia de varices en los miembros inferiores, el llenado vascular, el llenado capilar, cuánto está, si es lo ideal es que el llenado capilar sea menor a 2 segundos. Una vez que se ha terminado con el examen físico segmentario, se procede a los diagnósticos. Un diagnóstico etiopatogénico, anatómico y fisiopatológico. Entre los diagnósticos tienen que ser uno el más probable, el primero, y los otros que puedan relacionarse según la clínica y el examen físico que se le ha hecho al paciente. En otros podemos colocar el diagnóstico diferencial a descartar. Una vez que ya se han puesto los diagnósticos, coloca al final en el pie de la historia clínica quién elaboró la historia clínica, su firma, la fecha en la que se ha realizado y la supervisión, ¿no?, del médico tratante, quien luego de hacer una nueva exploración al paciente da el visto bueno de la historia clínica. Caso contrario, se tiene que volver a rehacerlo.
Ahora hay otras historias clínicas que aparte de los diagnósticos sos- de sospecha, el diagnóstico confirmar y diagnósticos diferenciales, piden la solicitud de laboratorio, sí, ¿por qué? Pero este no es el caso. Eso ha sido todo por el día de hoy. Recuerden que seguiremos avanzando y recuerden estudiar para siempre apuntar al éxito. Hasta luego.